Buenos días, habla para ustedes José Gregorio Rojas desde la Escuela Cátedra Ideológica. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la emisión monetaria. Es una facultad que tienen los bancos centrales del mundo para resolver el problema del equilibrio monetario entre la oferta y la demanda. Algo así como la que tenemos nosotros aquí en Venezuela, que existe una desproporción entre la oferta y la demanda. Bueno, el gobierno se ha negado a indexar el salario. Es un error, nosotros lo consideramos así porque la indexación es la única salida que tiene el gobierno nacional para resolver el problema del salario en Venezuela. Nosotros hemos propuesto que esa indexación del salario sea al petro, si a ello le parece, al dólar, o a la inflación o a la canasta básica. Pero sí es verdad que hay que hacer dos cosas: aumentar el salario como medida cuantitativa y como medida cualitativa indexar el salario a alguna de esas condiciones que hemos nombrado con anterioridad. Pero es bueno revisar algunos datos dados por el Banco Central de Venezuela al final del año 2022. Que representan prácticamente los ingresos de Venezuela, con marcos comparativos importantísimos. El Banco Central de Venezuela dice que por petróleo, por todos esos intercambios petroleros que hicieron, amén de el bloqueo comercial, el bloqueo financiero que se produce desde el imperio, se obtuvo 4.758 millones de dólares. Una especie así del 8% de lo obtenido en el 2014. Vean la caída vertiginosa que ha obtenido el país por el bloqueo criminal impulsado desde el imperio. Pero por la recaudación fiscal, a pesar de haber obtenido un aumento del 97%, se recaudó, entró en ingreso al país 4.744 millones de dólares. Algo así como el 17% de lo recaudado en el 2014. Así que cuando estas dos a veces nos hablan de la recaudación y nos lo hablan así como que si un gran ingreso, y lo estamos diciendo para que vean que nuestro análisis es un análisis basado precisamente en cuestiones concretas, reales, partiendo de la realidad concreta como fenómeno político. Es decir, el ingreso en 2022 con que cuenta el Estado para satisfacer ciertas necesidades son de 9.502 millones de dólares. Esto es importante que lo manejemos como ingreso. Ahora hagamos otra cuenta que está vinculada al salario. Si el Estado, por ejemplo, aumentara $50 mensuales a cada trabajador, necesitaría así como 7.000 millones de dólares. Es decir, podría pagarlo, pero quedarían un escaso 2.000 millones de dólares para el resto de lo económico, de las necesidades económicas del país. Y esto sería insostenible. Pero si el gobierno osara, como dicen otros, aumentar $100 a cada trabajador, necesitaría 13.000 millones de dólares. Todo esto al año para poder solventar esta situación del salario en Venezuela. Es decir, que tenemos un grave problema económico. Esto es un grave problema económico. Pero este problema se deriva precisamente de la visión que tiene el gobierno y la comisión de la Asamblea Nacional, que no está viendo el problema con la mayor amplitud que precisamente demanda la situación. La situación es que los trabajadores están en la calle solicitando realmente un aumento de salario digno, porque apenas viven con $5.
Y mientras se ponen de acuerdo, el mismo Fedecámara, la Central Sindical así de derecha, la CTB, todo el mundo sabe que es hasta una central de trabajadores que ha coqueteado con el golpismo y ha participado, dice que la pelota está en la mano del gobierno, que debe aumentar el salario, que debía ser un salario de emergencia por la situación crítica, y esto denota la situación crítica. Fedecámara dice en la voz de Jorge Roy, representante de Fedecámara entre la OIT, que el gobierno debe aumentar el salario y que no tiene ningún impedimento, que es el gobierno que tiene la facultad para hacerlo. ¿Ve? Ahora, cuando nosotros proponemos que hay que aumentar el salario, pero que hay que hacerlo con dos medidas, con dos movimientos exactos. Primero, el primer movimiento es de carácter cuantitativo. Hay que aumentar el salario. Ese es el primer movimiento. Y el segundo movimiento estratégico es cualitativo. Debe ser indexado ese salario real que hay que aumentar. ¿Ve? En eso mantenemos nuestra propuesta. Muchas personas del gobierno han dicho de manera muy clara, pues, con convicción, quiero decir, en este sentido, que de dónde va a salir el dinero. Y nosotros entonces observamos que hay un problema ahora de fondo. El problema de fondo es que ellos tienen una visión de las relaciones de producción muy capitalista, muy pequeña burguesa. Observan el problema económico de una posesión desde la concepción y principios del capitalismo. Por eso nosotros decimos que es una sociedad que está plagada de principios neoliberales y actuaciones que tienen que ver más con el liberalismo económico capitalista que con otras cosas que a veces se esgrimen los compañeros representantes del gobierno y de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. ¿Por qué lo decimos? Porque la naturaleza del dinero nos aconseja una cosa. El dinero es riqueza sí y solo sí parte del principio capitalista y doctrinal y filosófico del sector empresarial. ¿Ve? Para el sector empresarial, el dinero lo pueden convertir en capital cuando ellos compran bienes y servicios. Ellos necesitan producir una mercancía, venderla para tener dinero para pagar salarios. Eso es una condición de la naturaleza del dinero desde el punto de vista capitalista. Pero el dinero tiene otra naturaleza. Cuando el dinero parte, el origen es el Estado, entonces el dinero se convierte en una deuda. Ya no se le ve como riqueza, sino como un equivalente, que es la verdadera naturaleza del dinero. El dinero es un equivalente para el intercambio en aquella parte, en aquel proceso de la economía que es circulación y consumo. Yo quiero que haya circulación de la riqueza representada en la mercancía. Este es el problema de fondo del gobierno. La mercancía es la riqueza, no es el dinero. Entonces los bancos centrales del mundo, incluyendo el Banco Central de Venezuela, puede emitir dinero para generar un equilibrio económico entre la oferta y la demanda. El mismo Banco Central declaró el año pasado que cada venezolano había recibido un promedio anual de $3,000. Eso es igual que si hacemos una multiplicación de los habitantes por cada $3,000, el aproximado es de un Producto Interno Bruto de $90,000 millones. El mismo Banco Central dijo al cierre de diciembre
del año pasado, que el ingreso, que la liquidez, que nosotros obtuvimos por la venta de 4.800 a 5.000 millones de dólares, a un promedio de 4,5, 5, como ustedes lo quieran poner, porque eso terminó, un dólar terminó costando 19 bolívares, casi 20 bolívares. Nosotros agarramos 4.5, 5, 6, como ustedes lo quieran multiplicar, esos 5.000 millones de dólares, damos un promedio de 28.800 millones de bolívares. Pero finalizamos con una liquidez declarada por el banco de 18.800 millones de bolívares. Si esa es toda la liquidez y es la capacidad de consumo de los venezolanos, porque es lo que está en el circulante, ¿cómo vamos a comprar la oferta que está expuesta en mercancía de 90.000 millones de dólares? Entonces es donde entra la facultad del Banco Central de Venezuela para producir un equilibrio entre la oferta y la demanda. Porque la economía es equilibrar las categorías económicas, es llevar equilibrada todas las categorías económicas: producción, distribución, cambio, consumo, la inflación, el salario. Tenemos que montarlo, ellas tienen que viajar a una misma velocidad. Es como si usted la montara en un tren y ellas viajaran a una misma velocidad, porque van equilibradas todas las categorías. Si existe un desequilibrio como existe en Venezuela, entonces tenemos una crisis inmensa. Yo quiero pasarle un dato interesante. Pregunte cuáles son los intereses de los ahorros en el banco. Nadie ahorra. ¿Por qué? Porque la inflación, el porcentaje de inflación es muchísimo más grande. Cuando pasa eso en una sociedad, la sociedad está enferma económicamente. Entonces hay que buscar un equilibrio, hay que estimular el consumo, la demanda agregada. ¿Y qué aconseja la economía como ciencia? Que la demanda agregada sea igual al 70, al 80% del Producto Interno Bruto, buscando mover el aparato económico y generar un crecimiento, donde el Estado emite dinero para lograr esa circulación y ese movimiento de manera importante, de manera que agilice el crecimiento económico, aumente la demanda y haya más consumo. ¿Por qué? Porque el ingreso petrolero, el ingreso fiscal no garantizan el equilibrio económico, y tú lo tienes que garantizar como Estado si atiendes el 318 de la Constitución. ¿Cuál es esa parte que el Estado no entiende? ¿Cuál es esa parte que los dirigentes sindicales no entienden? ¿Cuál es la partecita que no pueden entender cuando hay que generar equilibrio económico entre la oferta y la demanda, con una necesidad de salario? Importantísimo. Es por eso que nosotros proponemos indexar el salario al petro como una salida importante, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar en esta parte. Le voy a hablar de la inflación, que es un dato importantísimo. ¿Usted sabe por qué el Banco Central de Venezuela se niega a emitir dinero para aumentar el salario? Porque en el diagnóstico es muy malo del Banco Central. El diagnóstico de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional es muy malo. Y el gobierno, bueno, es alguien que se deja llevar, no sé, como reo, se deja llevar al patíbulo, pues. Ve ahora. Ajá. Entonces, han dicho que la inflación es de demanda. Y nosotros le hemos dicho hasta el cansancio que es una decisión errónea, es un diagnóstico erróneo, no es de demanda. Pero si queremos examinarla, yo voy a poner un ejemplo. Vamos a ver las características de una inflación de demanda y usted pare la oreja. En una inflación de demanda, el Producto Interno Bruto es alto. Si el de nosotros cayó casi 80%. Si los 90.000 millones de dólares que yo le acabo de decir que es el Producto Interno Bruto, en comparación con lo que era en el 2012, es el 30%, y por eso que tenemos que emitir dinero, porque el salario está en el suelo.
los precios son altos. Coincide, sí, los precios son altos, pero el Producto Interno Bruto está en el suelo, no es alto. Y el salario es alto, y nuestro salario es bajo, muy bajo. Por eso es que estamos pidiendo aumento de salario. Entonces, no coincide el diagnóstico de inflación de demanda con las 3 características que le acabo de citar. Producto Interno Bruto alto, precio alto, salario alto. Eso usted lo ve en la práctica. Cuando usted va a un supermercado, usted necesita 100 productos y nada más que puede comprar 50 porque no hay más, pues. No, al contrario. Los precios son tan altos, usted necesita comprar 100 productos, por ejemplo, y nada más que puede comprar 10. Los otros 90 no lo puede comprar porque no le alcanza el dinero. La inflación no es de demanda. De demanda es cuando la demanda está por encima de la oferta. ¿Y cuándo pasa eso con nuestro salario? ¿Cuándo pasa eso? Años que no pasa. Ahora nosotros decimos que la inflación es de costo. Y como es de costo, vamos a ver las 3 características. Producto Interno Bruto bajo, muy bajo. El 30% de lo que producíamos antes. Los precios son altos. Los precios son altos. Una característica que coincide perfectamente. Y los salarios son bajos. Tremenda característica. Coincide. Cuando esas 3 cosas coinciden, la inflación es de costo. En Venezuela. Entonces, ¿por qué dice el Banco Central que de demanda? Porque es la justificación para no colocar un bolívar más en los canales circulatorios. Y a veces tú lo oyes decir cosas como: si aumentamos los salarios, entonces los salarios, al entrar ese montón de dinero en los canales circulatorios, se va a producir una inflación. Va a aumentar la inflación, perdón. Cuando necesitamos es mayor demanda. Es dinero inorgánico, dicen otros. ¿Cuál dinero inorgánico? Si necesitamos dinero para demandar lo que está en oferta. Inorgánico es si pusiéramos el dinero, la masa de dinero por encima de la oferta que está en el mercado. Y estamos diciendo que se puede emitir dinero desde el Banco Central de Venezuela para equilibrar la oferta y la demanda por el 70, por el 80% del Producto Interno Bruto en el mercado, precisamente para que no se convierta en un elemento inflacionario. ¿Qué planteamos nosotros? Nosotros planteamos de manera muy seria, muy concreta, metidos dentro del mercado interno, no el mercado externo, que tiene otras características. Una de las características matadoras del mercado exterior, amén del bloqueo financiero, el bloqueo comercial, que muchos se agarran de ahí para justificar su mala política interna en el mercado interno, es que tenemos 240.000 millones de deuda y apenas tenemos 90.000 millones, ¿verdad?, en dólares de Producto Interno Bruto. Eso es igual que usted no está produciendo nada. ¿Ve? Que usted no puede pagar la deuda, no puede pagar deuda, pues. Esos indicadores en el mercado internacional nadie te voltea a ver. Piensan de ti que eres un pobretón, que no puede pagar, que nadie se va a arriesgar para pedirte dinero para que tú después le digas que no le puedes pagar y pasar por problemas jurídicos. Eso se llama el ratio, ese cociente que se da de dividir la deuda, la alta deuda externa en nosotros, 240.000 millones de dólares entre 90.000 millones de dólares. Ese cociente es un ratio que se produce, que le dice al mundo que no te deben prestar nada, pues. En ese mercado nosotros estamos liquidados, por lo que usted quiera. Póngale la causa que usted quiera. Entonces lo que te aconseja la realidad concreta es que te vaya para el mercado interno. Y entonces el mercado interno es tu escenario. Debes equilibrarlo. Economía es equilibrio. ¿Cómo lo equilibra? ¿Con la entrada del petróleo? No. ¿Con la recaudación fiscal? No. No te alcanza. No alcanza. Debes hacerlo con la emisión de dinero desde el Banco Central de Venezuela, estableciendo una deuda con el Estado. Deuda que después la podemos negociar en el mercado financiero cuando las cosas cambien, porque estamos en casa. Pero debemos jugar al equilibrio, al bienestar del pueblo, a la calidad de vida.
Chávez una vez lo dijo: yo no voy a sacrificar la calidad de vida del pueblo en función del capital. Esa es una de las cosas que está pasando. Se está sacrificando al pueblo en función del capital. Hace unos días, entre 130 y 200 millones la última semana en mesa de dinero, para que el empresario tenga dólares con que comprar. Cada vez van a necesitar más dólares, ¿ven? Porque el mercado internacional está creciendo en ese sentido. ¿Qué proponemos nosotros? Indexar el salario al petro como la única salida, pidiéndole al Banco Central de Venezuela que emita la cantidad de dinero necesaria para equilibrar la oferta y la demanda y propiciar, impulsar con nuestra propia fuerza el desarrollo y crecimiento económico. Porque entre la producción y el consumo, su relación es dialécticamente proporcional. Eso es económico. Entonces, ¿qué espera el Estado para producir una política efectiva? Si cuenta con el apoyo de Fedecámara y las centrales de oposición como ASI, la CGT, la CGS, la cosa, y la CTV. ¿Ve? Arranquemos, pues. Nosotros lo proponemos desde la escuela Cátedra Ideológica. Habló para ustedes José Gregorio Rojas, en servicio para todos ustedes.